Bien, un saludo para todas y todos mis estimados estudiantes. Es un gusto volverme a dirigir a ustedes. En este caso vamos a proseguir con la segunda parte de lo que tenemos el tema teorías sociológicas contemporáneas y que donde se espera que logren tener las competencias conceptuales del tema, que puedan comparar esas diferentes teorías sociológicas contemporáneas, así como también se interesen por comparar los diferentes planteamientos de las teorías sociológicas contemporáneas. Vamos a comenzar con este autor, que es Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, nacido en Berlín el 19 de julio de 1898 en Starnberg, y murió el 29 de julio de 1979. Fue un filósofo y sociólogo germano, es una de las principales figuras de la primera generación de la Escuela de Frankfurt y desarrolló la teoría del hombre unidimensional. Según Marcuse, ese hombre unidimensional es aquel que se encuentra atrapado en una sociedad industrializada, tecnológica, donde la racionalidad instrumental domina todos los aspectos de la vida. Ya hablamos anteriormente de cómo entendía Jürgen Habermas a la acción racional instrumental y también a la acción racional metódica. Entonces, para Marcuse, lo que ha producido la sociedad industrial capitalista es una sociedad unidimensional. ¿En qué sentido lo plantea eso de unidimensional? Veamos lo siguiente. El hombre unidimensional es aquel que vive en una cultura que promueve la satisfacción inmediata de los deseos y necesidades, donde el consumo y el entretenimiento se convierten en las principales preocupaciones, y en ese contexto los individuos se convierten en meros objetos reducidos a ser útiles en la producción y consumo de bienes y servicios. Entonces, cuando hablamos de unidimensional, estamos entendiendo de que es toda esta cultura de consumo, esta sociedad de mercado total, donde los seres humanos han pasado a ser también una mercancía más. Lo que preocupa más a las actuales generaciones es cómo satisfacer sus deseos inmediatos y sus necesidades, el poderse entretener. Eso es lo que se convierte en las verdaderas preocupaciones, dejando de lado todos aquellos temas prioritarios, no solo para cualquier sociedad, sino que para el mundo entero. Problemas como la pobreza, la reducción de la pobreza, problemas como el cambio climático, problemas como la continua explotación y sobreexplotación de los recursos naturales y muchos temas más, ¿no? Que antañen a la humanidad. Entonces el mercado se hace olvidar de estos problemas fundamentales y se centra en eso, en la satisfacción inmediata de mis deseos y necesidades y el entretenimiento. Esta industria del entretenimiento, ya sea por las diferentes redes sociales, ya sea por las diferentes plataformas que se pueden encontrar en internet, donde adolescentes pues pueden pasar 24 horas desinhibidos de la realidad que les circunscribe. Entonces, lo plantea Herbert Marcuse. Los seres humanos somos meros objetos, plantea él, en esa sociedad unidimensional. Estamos reducidos a ser solo útiles en la producción y en el consumo de bienes y servicios. No se habla de una libertad, no se habla del arte, no se habla de la creación, se habla únicamente de que seamos útiles para la rama productiva y para consumir bienes y servicios. Según Marcuse, la unidimensionalidad es el resultado de una sociedad donde el pensamiento crítico y la creatividad son limitados y reprimidos. Entonces, en esta sociedad unidimensional no hay pensamiento crítico. Por eso es que hoy en día no es sorprendente porque las nuevas generaciones no les gusta desarrollar el pensamiento crítico en temas que atañen, como ya decía anteriormente, a la sociedad salvadoreña como cualquier otra sociedad en el mundo. Se quita el sentido crítico y entonces los adolescentes aceptan, las nuevas generaciones aceptan todo tal cual sin
cuestionarlo, sin ese sentido crítico que siempre se ha tenido. Y además también la creatividad queda limitada y reprimida. La creatividad, entendámoslo en el sentido de lo que el hombre libre puede llegar a ser. Esa creatividad queda reprimida. Entonces, ¿por qué queda reprimido y por qué se reduce el pensamiento crítico por Herbert Marcuse dentro de la sociedad de unidimensionalidad? Es por la tecnología, por el consumismo y el capitalismo que promueven la homogeneización del pensamiento y la cultura, lo que lleva a la alienación y a la falta de libertad individual. Entonces, cuando decimos un pensamiento homogéneo, es decir, todos debemos pensar de la misma manera. ¿Y qué debemos pensar? Que debemos consumir bienes y servicios. ¿Y qué debemos pensar? Que debemos de ser útiles en la producción. ¿Y qué no debemos pensar? El ser críticos con el sistema político, el ser crítico con el sistema económico, el ser crítico con la cultura. Eso ya pasó de moda. Esas ideologías ya murieron. Eso ya no va con la nueva generación, con la posverdad, como dicen por ahí. Entonces, eso es la homogeneización del pensamiento, es todo pensar de la misma manera y actuar de la misma manera, conformistas, no críticos y reducirnos a simples consumidores. Para el autor Marcuse, en la sociedad en que vivimos, el pensamiento crítico es limitado y se fomenta la adaptación a un modelo de vida estandarizado y homogéneo, donde la cultura de masas es una herramienta de control y dominación. Este modo de vida estandarizado y homogéneo se puede ver en diferentes obras, ¿no? Está por ahí el mismo libro, El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, donde él hace ese planteamiento y aborda cómo la sociedad reduce a un modo de vida estandarizado a todos. Hay que tener un buen trabajo, hay que tener una buena casa, hay que tener excelentes artículos electrónicos. Es decir, todo es estandarizado, todos debemos aspirar a llegar a alcanzar ese tipo de consumo, ese tipo de capacidad adquisitiva, y en la medida que nosotros estamos reducidos a esa capacidad adquisitiva, entonces no estamos viviendo. Si yo no tengo la capacidad para adquirir todos los bienes y servicios que el mercado me ofrece. Y por último, que piense que como todos, ¿no? Y pues esto de que el pensamiento estandarizado es donde las modas hoy en día están en auge. Entonces no es de sorprendernos porque ciertos artistas, porque ciertas músicas se ponen de moda, aún a pesar de que no sean nada educativos, aún a pesar de que no aporten nada a la cultura, pero es lo que está de moda. Es lo que hay que seguir, porque así piensan todos, pues así debo de pensar. Entonces, la cultura de masas, ¿no? La industria del entretenimiento, la industria de todas las campañas que hacen y generan, el marketing de las grandes transnacionales, todo esto termina convirtiéndose en una herramienta de control y de dominación para la sociedad. Y entonces, eso es uno de los planteamientos de Herbert Marcuse. Entonces ahí tenemos una frase del autor: la felicidad en la sociedad, unas frases para la reflexión y para el análisis de mis estudiantes. La felicidad en la sociedad unidimensional tiende a convertirse en la adaptación a ella. En la sociedad unidimensional, los hombres están ocupados en la producción y en el consumo, que no tienen tiempo para reflexionar sobre su propia existencia. La cultura de masas en la sociedad unidimensional es una herramienta de dominación que mantiene a la población sumisa y conformista. Entonces dejo estas frases para la reflexión. Entonces pasemos ahora a la fenomenología de Alfred Schutz. Alfred Schutz es un sociólogo y filósofo austríaco. Estudió leyes, economía con Hayek y von Mises. Es un discípulo directo de Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología. Entonces él es un discípulo de este fenomenólogo francés.
Él introdujo la fenomenología en las ciencias sociales y fue profesor de filosofía y sociología en la Escuela de Graduados en Ciencias Políticas y Sociales de la New School for Social Research en Nueva York. Él habla de la intersubjetividad. Para entender a la fenomenología vamos a hablar de la intersubjetividad. En términos generales, la sociología fenomenológica de Schutz se centra en la intersubjetividad. En el estudio de la intersubjetividad se va a buscar dar respuesta a preguntas como ¿cómo conocemos otras mentes? ¿Cómo conocemos otros self? ¿Cómo se produce la reciprocidad de perspectivas? ¿Cómo se produce la comprensión y la comunicación recíproca? Entonces, veamos brevemente dos de sus planteamientos fundamentales de Alfred Schutz. Tiene muchos más, pero los vamos a enfocar en dos específicos. Bueno, el mundo intersubjetivo que habla Alfred Schutz no es un mundo privado, es decir, no es un mundo privado en el sentido de que solo es algo propio del individuo, no es privado, es algo público. El mundo intersubjetivo es común a todos, todos lo vemos, ese mundo, todos estamos dentro de ese mundo intersubjetivo. Existe porque vivimos en él como hombres, entre otros hombres, con quienes nos vinculan influencias laborales, comunes, comprendiendo a los demás y siendo comprendido por ellos. Entonces, la intersubjetividad existe en el presente vivido, habla él, en el que nos hablamos, nos escuchamos unos a otros, compartimos el mismo tiempo, el mismo espacio. Esta simultaneidad es la esencia de la intersubjetividad. Significa que capto la subjetividad del alter ego al mismo tiempo que vivo en mi propio flujo de conciencia. Y en esta captación, en simultaneidad del otro, así como en su captación recíproca de mí, hacen posible nuestro ser conjunto en el mundo. Aquí hay que entender un poco del psicoanálisis de Sigmund Freud para entender qué es eso del alter ego, ¿no? Que es el ello, el alter ego y el inconsciente. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué es eso del alter ego? Es aquello que me quiero llegar a aparentar con los demás, ¿no? Es aquello que yo quiero reflejarle a los demás que soy producto de toda la socialización, pero que también resalta que estoy cumpliendo con esos estándares, que estoy dentro de esos constructos que son aceptables. Ese es el alter ego, ¿no? Retomar lo que yo pienso y también retomar de los demás y querer complacerlos, ¿no? El alter ego. Entonces, esa simultaneidad, es decir, cómo nosotros estamos continuamente conviviendo con los demás, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de la iglesia. Esa es la simultaneidad de comprensiones intersubjetivas en las que vamos a captar la subjetividad misma de nuestro alter ego, al mismo tiempo que vamos a ver el flujo de nuestra conciencia. El alter ego hay que separarlo de la conciencia, ¿no? Porque según lo que establece la teoría de Sigmund Freud, como ya decía, ¿no? El inconsciente, el yo, el inconsciente y el alter ego. Eso lo dejo de tarea, ¿no? De investigar qué son las diferencias entre uno y otro. Entonces, esa captación en simultaneidad del otro, de los demás, es una captación recíproca. Recíprocamente, nosotros hacemos posible conocer el mundo nuestro y el mundo de los demás. ¿Y cuáles son algunos de los planteamientos de este autor? Él habla de tipificaciones y recetas. Las personas desarrollan y usan tipificaciones, plantea Alfred Schutz. Esas tipificaciones son constructos de primer orden en el mundo social. En cualquier situación que se dé en el mundo de la vida cotidiana, una acción viene determinada por un tipo constituido en experiencias anteriores. Las tipificaciones ignoran los rasgos individuales y particulares y se centran solo en características genéricas y homogéneas. Mientras tipificamos rutinariamente a los demás, las personas también se autotipifican. Hasta cierto nombre
Hasta cierto punto, el hombre tipifica su propia situación dentro del mundo social y las diversas relaciones que tienen con sus semejantes y con los objetos culturales. Entonces, tipificar es, ¿no? Aquellas, podríamos mencionar aquellos constructos, aquellas conductas, aquellos tipos de pensamientos, aquellos tipos de vida a los que yo quiero llegar a alcanzar o a aquellos a los que yo no quiero pertenecer o a los que yo no quiero llegar. Tipificamos a los demás, los tipificamos por sus virtudes, por sus cualidades, por sus defectos, por sus carencias, los tipificamos por sus virtudes, todo eso es tipificación. Si se dan cuenta, nosotros vivimos tipificando a los demás y los demás pasan tipificándonos a nosotros. Y entonces en ese mundo de tipificaciones es como se logra alcanzar un acuerdo mutuo de homogeneidad, se menciona ahí, ¿no? De características genéricas. Entonces, por lo general, un ejemplo, pues a mí me va a gustar relacionarme con personas que muestran una... podríamos decir un autocontrol de sus actos, podríamos decir me gusta relacionarme con personas que reflejan una gran autoestima o lo contrario, me gusta relacionarme con personas que comparten mi tipo de creencias, eso es tipificación, no me gusta compartir con gente que piense igual que que piense igual que uno, todo eso es la tipificación. ¿Qué más se menciona de la tipificación? Ya hablando de las recetas, entonces Schutz en algunas ocasiones habla de recetas cuando analiza las tipificaciones y con frecuencia ambos términos pueden ser sinónimos. Las recetas como las tipificaciones sirven de técnicas para comprender o por lo menos controlar aspectos de la experiencia. Las recetas, sin embargo, tienden a tener relación con las situaciones, mientras las tipificaciones se refieren más bien a las personas. ¿Se entiende, no? Las tipificaciones es cómo tipificamos a los demás y cómo los demás nos tipifican a nosotros. Entonces, las recetas es la relación que vamos a tener en determinadas situaciones, en determinados contextos. Entonces, una cosa es tipificar a los demás por buenos, por malos, por bondadosos, por generosos, por lo contrario, a tener que afrontar una situación donde nos vemos inmersos frente a los demás. Entonces, hablando de las recetas, él habla que se utilizan para controlar el millar de situaciones en las que se pueden encontrar todos los días. Todos los días nosotros estamos utilizando esta técnica de las recetas. Y un ejemplo que él menciona es cuando alguien nos saluda con la receta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Respondemos con la receta, muy bien, ¿y tú? Y recurriendo a la analogía del arte culinario, Schutz señala que nos servimos de un conocimiento de un libro de recetas culinarias para tratar las cuestiones rutinarias de la vida cotidiana. Entonces, recetas es, por ejemplo, saludar cuando nosotros llegamos a algún lugar, ¿no? Con buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esa es una receta, ¿no? Y pues, claro, los saludos es un tipo de receta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por lo general, todos vamos a responder muy bien. ¿Y tú? Es muy raro que una persona sea honesta y diga muy mal, ¿no? Todos vamos a tratar de responder muy bien. ¿Y tú? Otra de las recetas es de dónde eres, cuando estamos conociendo, cuando nos estamos conociendo con otras personas, ¿no? De dónde eres, qué estudias, dónde trabajas, todo eso son recetas, ¿no? Y esto se aplica para cualquier contexto, para cualquier situación, ¿no? Ya sea familiar, ya sea sentimental, ya sea de trabajo, en fin. Esas son las recetas y la diferencia de las tipificaciones es que las tipificaciones solo son como crear arquetipos de los demás, por decirlo en otras palabras, utilizando el psicoanálisis de Carl Jung, es un arquetipo, ¿no? Lo que consideramos que son o no los demás y cómo los podemos encasillar. Y por último, ya para terminar este tema, hay mucho que hablar de las teorías sociológicas contemporáneas, pero por cuestiones de tiempo he tratado de ser muy limitado. En posteriores videos posiblemente vea los planteamientos de otros autores, o puede ser de que retome solo a uno, porque obviamente todos estos autores tienen muchos más aportes. Son aportes muy, muy genéricos. El libro principal que he retomado para es Teorías Sociológicas Contemporáneas, ¿no? De Georg Fritzer.
Ahí para los que están preguntando de dónde retomé todo esto, teoría sociológica de George Ritzer. Y voy a terminar con Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, que es un filósofo que está actualmente de moda, y él, aunque no es sociólogo, para mí, él sí hace una crítica a la sociedad, y dentro de eso, entonces, es un análisis sociológico sin él ser un sociólogo como tal, pero si es filósofo, la filosofía, la sociología y la economía, pues hay mucha relación, entre otras ciencias. ¿Quién es Byung-Chul Han? O Byung-Chul Han, bueno, ahí es como se le quiera denominar, ¿no? Es un filósofo y ensayista surcoreano, experto en estudios culturales, profesor de la Universidad de las Artes de Berlín, escribe en alemán y está considerado como uno de los filósofos más destacados, o podríamos decir más influyentes del pensamiento contemporáneo, por su crítica al capitalismo, la sociedad del trabajo, la tecnología y la hipertransparencia. Veamos un poco brevemente sus postulados. Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. Ese es un fenómeno que Han atribuye principalmente al neoliberalismo, ya estamos hablando de un neoliberalismo, que habría llevado a la sociedad a un paisaje patológico de trastornos neuronales tales como la depresión. Cualquier persona adulta contemporánea se pasa quejando de las situaciones de su trabajo, del estrés, del tráfico, en fin, todo eso es una depresión. Incluso estas depresiones terminan en muchos casos en decisiones fatales, ¿no? De que la persona atente contra su propia vida. Él habla del déficit de atención. Ese déficit de atención se ve en todos los ámbitos, ya que pasamos más tiempo en el celular, pues es muy difícil, por ejemplo, en una clase, y si lo estoy tomando en el punto de vista de las clases presenciales, es bien difícil que en una clase presencial un estudiante o un estudiante no saque su celular o no esté ahí en el chat y no esté prestando atención. Antes los estudiantes pasaban hablando entre ellos cuando no les interesaba la clase. Hoy en día, cuando no les interesa la clase, pues pasan en su celular. Entonces, ese es el déficit de atención. Y ese déficit de atención se ve reflejado, por ejemplo, en mi materia, cuando se trata de una evaluación de comprensión, de análisis y de argumentación. Como hay un déficit de atención, entonces no hay una buena argumentación. Hay una hiperactividad o el síndrome de agotamiento crónico. Al nosotros estar constantemente en el celular viendo tantas imágenes, pues eso al final nos termina generando un agotamiento crónico, ¿no? Y hay tanto que debemos aprender hoy en día, ¿no? Con la tecnología y la revolución tecnológica 4.0, no todo aquello que el profesional debe de ir adquiriendo diariamente para estar actualizado. Todas las alteraciones causadas no por un trastorno, habla él, según Han, sino como consecuencia del exceso de positivismo. Aquí retoma los positivistas, ¿no? Que decían ellos que la tecnología, que la ciencia era la que iba a llevar a la humanidad a un grado mayor. Para el filósofo coreano, la mentalidad trabajadora, la libre competencia, la productividad, la creación de riqueza que establece el capitalismo, destruyen a los ciudadanos provocando depresiones y cáncer, habla él. Pero no es eso lo peor, sino el haber conseguido que el trabajador sea su propio explotado, exigiéndose cada vez más. Entonces, a mí no me basta tener ya no solo una licenciatura, una maestría, un doctorado, y si puedo sacar más estudios, en el caso de los profesionales académicos, pues eso es, ¿no? Nosotros mismos nos autoexplotamos, ya no es necesario que nos estén explotando en nuestro trabajo, sino en nosotros, al queriendo ser más eficientes que los demás. Y no descanso, entonces, si hay alguien que trabaja 8 horas, pues yo voy a trabajar 12. Y si hay alguien que trabaje 12, pues yo voy a trabajar 16 horas, porque yo debo de ser más eficiente que los demás. Es decir, la autoexplotación. Él habla de que vivimos en un totalitarismo invisible. Sostiene que vivimos bajo una especie de dictadura, pero de nuevo cuño. Si el comunismo y el fascismo eran movimientos totalitarios, menciona Byung-Chul Han, que coaccionaban al individuo mediante la fuerza externa, el capitalismo moderno, neoliberal actual, se ha convertido en un sistema totalitario que aplica la fuerza internamente, es decir, de nosotros mismos emana esa necesidad de autoexplotarnos, por lo que ya decía. Él habla de la hipertransparencia. La existencia de cualquier cosa depende de que sea previamente expuesta.
Según Han, este es el resultado de la norma cultural creada por el capitalismo, que nos impulsa a la divulgación voluntaria de nuestra información. Hoy en día, cualquiera que tiene sus redes sociales, cualquiera que sea, pues ya tiene su información en una compañía, hay ciertas personas que controlan esa información. Entonces, la transparencia o la hipertransparencia ya no es en modo alguno virtud, sino un arma para que nos abramos de par en par a expensas de valores sociales como la vergüenza, el secreto, la confidencialidad, la exposición hasta el exceso, que él la menciona como pornográfica, convierte todo en mercancía, todo se ha entregado desnudo, sin misterios, listo para ser consumido de inmediato. Entonces, esto es todo lo que pasa, por ejemplo, el por qué tienen tanta fama redes sociales como Instagram, donde nosotros tenemos que mostrarnos, ¿no? Tiene fama TikTok, donde no es necesario ser educado para subir cualquier tipo de contenido y mostrarme a los demás y que los demás me consideren lo que quieran, pero lo que se trata es de ser reconocido por todos los demás, independientemente del contenido que yo suba. Y esto también pasa con otro tipo de redes donde ya se muestra el cuerpo desnudo tal cual como es, sin un tipo de inhibición, y se ha vuelto también un tipo de formas como económicas para muchos de sacarle provecho a esto, no demostrarme tal cual como soy, demostrarme mis deseos y mostrarse a los demás, y pues eso me vuelve reconocible ante los demás. Y por último, él habla de la agonía del Eros. Para Han, la hipertransparencia, lo que estaba mencionando anteriormente, es especialmente peligrosa en lo que al sexo y al amor se refiere, pues nos han transportado a una sociedad tan sexualizada que terminará matando el amor y el deseo. Y puesto que el pensamiento se basaría en la oposición, en el deseo de lo que no entendemos, esta agonía del Eros es en realidad una agonía del pensamiento. Entonces, una sociedad sexualizada por todo lo que decía, ¿no? Lo que vende es lo sexualizado, la música sexualizada, el contenido sexualizado, que me muestra en redes sociales sexualizado, ¿no? Y al volver todo eso, que se le denomina también fetichismo del cuerpo, esa es la agonía del Eros, ¿no? Entonces hoy los amores son muy sutiles, son líquidos, decía Sigmund Bauman. No hay un amor verdadero, es un amor líquido, ya no hay sentimientos verdaderos, son líquidos, ya no hay un trabajo verdadero, es líquido. Entonces la muerte del Eros, es decir, la muerte de aquello que nos hacía tener un valor a nuestro cuerpo, a nuestros sentimientos, a nuestras virtudes, es la misma muerte del pensamiento. Entonces, esa sociedad hipersexualizada es una muerte del pensamiento. Y por último, él habla de la hipercomunicación. Internet, las redes sociales, toda la revolución digital había transformado y corrompido el fundamento de la sociedad. Existimos como un enjambre digital de individuos aislados, sin acción colectiva, sin sentido. Hemos generado una hipercomunicación que destruye el silencio, viviendo en un ruido constante que nos aturde y que nos impide cuestionarnos el orden establecido en que vivimos y el ya citado totalitarismo invisible. Entonces, esto último lo dejo para la reflexión de cada uno de ustedes. Pues de mi parte ha sido todo. Agradezco su tiempo tomado, su atención, y será hasta la próxima. Cuídense mucho.